Buenos días, ¿cómo están? Pues como dice la pastora, es una bendición compartir con ustedes y sí, es mi casa. Aquí crecimos y bueno, el pastor Chuy y la pastora Vicky siempre han sido nuestros pastores, nunca nos hemos ido a otro lado, siempre desde que conocimos al Señor, ellos nos han ministrado. ¿Qué le parece si pone la mano junto a su hermana, su vecina, ahí su amiga, su invitada? Póngale la mano y vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por mi hermana, por mi amiga, Señor, que hoy está aquí. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de los que estamos hoy aquí. Que tu palabra, Señor, nos hable, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe y que tu Santo Espíritu sea el que nos ministre en esta mañana. Abre nuestros corazones, Señor, porque queremos escuchar tu voz, queremos voltear hacia ti en esta mañana, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta mañana. Queremos darte gracias por todo lo que tú eres, por todo lo bueno que tú has manifestado, Señor, en todo este tiempo. Gracias, Señor. Yo te pido por cada persona nueva que hoy está aquí, Señor, tú abres su corazón. Padre, para ti no hay casualidades, todo tiene un propósito y ellos están aquí, ellas están aquí con un propósito, Señor, y que ese propósito se cumpla en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decía hace un momento la pastora, van a dar regalitos. ¿A quién le gustan los regalitos? A todos nos gustan los regalitos, ¿verdad? Pues fíjense, hoy precisamente en este tiempo de Navidad todos nos preparamos para los regalos, ¿no es cierto? Unos regalan, otros reciben, pero fíjese, todo lo que nosotros hacemos tiene un precio, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted va a regalar, bueno, le va a costar algo. Si a ustedes le regalaron, pues a la persona que le regaló le costó un precio. Pero fíjese, si nos fijamos, cuando nosotros vamos a comprar, estamos pensando en la persona. La tenemos todo el tiempo en el pensamiento. ¿Qué le gustará? ¿Qué color le puedo dar? ¿Qué color le favorece? Le regalaré esto, y si no le gusta, la tenemos en el pensamiento, ¿verdad? Fíjese que precisamente todo lo que nosotros tenemos tiene un precio. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, el vestido, la camisa, el saco que usted trae le costó un precio. Y como le vuelvo a decir, si no lo compró, alguien se lo regaló, pero a esa persona le costó un precio. Pues sabía que nosotros tenemos un precio también. Fíjese, la palabra de Dios precisamente nos habla de ese precio, ese gran precio que, como compartían hace un momento los cantos, ¿sí? Ese precio y ese regalo tan precioso. ¿Me acompañan a Lucas 2:21, por favor? Lucas 2:21. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué dice? Tu salvación. Dice el 31, la cual las has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María:
Y aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Piensen, este ancianito que aquí se menciona, ya no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia, pero fíjense, este ancianito tuvo uno de los más altos privilegios. Él tuvo en sus brazos al Salvador, al Señor. ¿Quién le había comunicado esto? Dios se lo había revelado. Dios le dijo, van a ser un Salvador, y él lo esperaba. Y precisamente dice que cuando el ángel se le apareció a María, ¿cómo le dijo que le pondría? Jesús, que quiere decir Salvador. Fíjense lo que dice el ancianito, porque han visto mis ojos tu salvación, Jesús, la salvación. Y precisamente ahí, en el mismo versículo 36, dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Y estaba presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban, que dice, la redención de Jerusalén. Fíjense, se nos dice que Ana era una profetisa y que hablaba la palabra de Dios, eso quiere decir profetisa. Era viuda y dice que tenía, ¿cuántos años tenía esta mujer? 84 años, fíjense. Y ella llegó precisamente en el templo cuando el niño se estaba presentando, y inmediatamente, ¿qué hizo ella? Lo que hicieron hace un momento los que pasaron a darle gracias a través del canto, a darle gracias a Dios porque había nacido el Salvador, el Mesías. Ella esperaba el nacimiento del Mesías, el prometido. Si nos fijamos, ella alaba a Dios y da gracias, y el mensaje de ella era, el niño Jesús ha nacido, la esperanza ha nacido, la redención ha llegado. Jesús como el Salvador, el Redentor. Ana había visto al niño, al Mesías, a la salvación de Dios para el hombre. Ella fue testigo, y con el nacimiento de Jesús se inició una nueva vida, una nueva época, una nueva consolación. Con el nacimiento de Jesús vino la misericordia para el hombre, para la nación de Israel y para todo el mundo. Fíjense, dice ahí mismo, leemos Lucas 2:38, esta presentándose la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban. ¿Qué dice? Redención en Jerusalén. Redención. ¿Qué significa redención? Redención significa comprar por precio. La redención significa algo muy precioso, porque es algo que es más que una simple liberación, ¿sí? Piense, antiguamente los prisioneros de guerra pueden ser liberados mediante un pago, mediante un rescate, pero cuando Jesús vino, Él vino a rescatarnos, y es lo que Simeón y Ana proclamaron. Jesús sería el Salvador, Él sería el Salvador del hombre. ¿De qué lo iba a salvar al hombre? De sus pecados. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, fíjense, la primera pareja, Dios hizo a Adán y a Eva perfectos, dice la palabra de Dios. El varón era especial, ellos vivían en el huerto del Edén, eran perfectos. Ella era una mujer perfecta, no le decía, Adán, me prometiste darme una vuelta al Edén y no lo has cumplido. Ella no decía nada. Ni él le decía, me cosiste mal los hijos, mira, te salieron todos crudos. No, era todo felicidad. No había celos, no había contiendas, porque ellos no conocieron el pecado, todavía no lo conocían. Ellos eran felizmente casados, como se dice. No había celos, no había contiendas, porque disfrutaban de la presencia de Dios, porque Dios era su Señor. Era todo perfecto, era todo hermoso en el huerto del Edén, y precisamente Edén significa delicia, era todo delicia, estaba todo bien, ellos vivían felices, iban a estar por la eternidad, pero solamente Dios les dijo a ellos, si ustedes quieren ser felices,
solamente tienen que obedecer, no coman de este fruto. Ellos dijeron, está bien, pero a medida que pasaban los días, dice que Eva vino y vio el árbol y vio que el árbol era bueno y que el fruto era bueno para comer, y ella comió. En ese momento entró el pecado, y precisamente dice Génesis 3:1, no detecta, no registra nada de sonido. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos del árbol, codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió como ella. Fíjense, ¿qué hizo la serpiente? Dice que vino y engañó a Eva, y ella le dio a su marido. También él decidió. Desde ese momento en ellos entró el pecado, ¿sí? En ese momento la mujer tenía una comunión con Dios, el hombre también, ¿sí? Pero fíjense, ¿cuándo cambió todo eso? Cuando ella decidió hacerle caso a un animal. En ese momento entró el pecado. Ellos fueron expulsados de la presencia de Dios. Ellos fueron expulsados del huerto de Dios, del deleite que ellos tenían. Ella y su esposo y todas las generaciones que le siguieron quedaron bajo una esclavitud, bajo la esclavitud del pecado, por cuanto ellos habían desobedecido la palabra de Dios, ¿sí? Dice que vino el engañador y los engañó. Satanás tomó en ese momento el poder sobre el hombre y sobre la mujer, porque ellos no conocían pecado, les decía, hasta que ellos decidieron desobedecer a Dios. Y todo fue diferente. Ahora entró el pecado, vino todas las generaciones, ¿sí? Y fíjense, desde que entró el pecado, la mujer, el hombre, vamos a enfatizar un poquito más en la mujer fue marginada, la mujer fue esclava del pecado, también el hombre, claro. La mujer empezó a vivir en la más terrible oscuridad, porque el pecado entró a todos los hombres. La mujer empezaron las situaciones, la mujer fue golpeada, maltratada, ¿sí? La mujer fue en una situación cada vez peor, porque el pecado entró. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense, el pecado de Adán y Eva pasó a todos los hombres. Por eso es que todos se considera que somos pecadores. Pero, ¿qué es pecado? Bueno, pecado es todo aquello que ofende a Dios. El orgullo, la desviación sexual, la fornicación y todo aquello que ofende a Dios. Fíjense, anteriormente se decía, y más aquí en nuestro México lindo y querido, decían, se usaba, la mujer no debe de salir, tiene que estar ahí encerrada. La mujer, usaban esa frase de barrio que decían, la mujer tiene que ser como una escopeta, cargada y en la esquina, y no debe de hablar y todo eso. Pero fíjense, y la mujer precisamente vivió mucho tiempo en esa situación que se creía eso, pero el corazón solamente Dios lo conocía. Pero un día la mujer dijo, no, ¿cómo que el hombre, si él me engañó, pues yo también lo voy a engañar? Y precisamente entró el pecado. Desde entonces, desde Adán y Eva entró el pecado, pero la mujer estaba quietecita hasta que un día decidió mostrar lo que hay en su corazón y dijo, ¿por qué voy a cuidar mi casa? Si mi esposo me engañó, yo también lo voy a engañar. Precisamente de ahí salió la canción 3 veces te engañé, porque precisamente
venía de esa situación, ¿no? Venía de lo que había en el corazón de la mujer, desprecio, rencor, ¿sí? Una mujer que ha sido engañada se convierte en una mujer con muchos deseos de venganza, con muchos deseos de querer sacar lo que hay en ella, ¿sí? Todo ese rencor, toda esa amargura, porque se vuelve amargura, el dolor se vuelve amargura. Y el pecado entró a la mujer y al hombre. Entonces la mujer empezó a mostrar lo que realmente había en el corazón. Entonces todas las mujeres, todos los hombres mostraron realmente lo que era, ¿sí? Y aquella mujer podía decir, es que, ¿por qué si mi esposo no me trata bien? Y pues yo tengo que buscar. Fíjense, hace tiempo nosotros le compartimos a una señora de 90 años. Estaba casada con un señor de 50 años. Y cuando se peleaban, ¿sí? Porque cuando llegamos estaban peleándose. Luego le dijo, ella a él, le dijo, pues si tú me cierras los brazos, habrá otro que ya los tiene abiertos, decía ella. Entonces, de esa manera, sí, ella decía, bueno, voy a hacer algo. Entonces, fíjense, el pecado entró en el hombre, entró en la mujer y nadie los puede liberar del pecado. Por más que se levanten centros de readaptación social, puede haber la mejor psicología, puedes ir con el mejor psicólogo, puedes usar la mejor filosofía y la ciencia, pero nada puede liberar al hombre del pecado, nada, no hay nada. El pecado también, ¿sabían que tiene un precio? Y es la muerte. Precisamente dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que el pecado, ¿por qué merece la muerte? Porque el pecado actúa contra Dios. El pecado actúa contra la propia naturaleza de Dios, es un Dios santo. El pecado es rebelión, es rechazo a Dios, es desobedecer a Dios, es la injusticia del hombre hacia un Dios perfecto, ¿sí? El pecado recibe su paga. Una persona que vive y se mueve en el pecado está expulsado de la presencia de Dios, no puede estar en la presencia de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. El hombre estaba perdido, la mujer estaba perdida porque no había forma de regresar a la presencia de Dios. ¿Qué habíamos que hacer? El hombre decía, ¿qué voy a hacer? Y buscó todos los medios, buscó la religión de cómo acercarse a Dios. Pero su religión era solamente eso, una religión impuesta por hombres, pero no por Dios. No era la manera en que Dios había puesto un camino. Por eso cuando nació Jesús, Él era la salvación, Él era la solución al problema del pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado esclaviza. El pecado lleva a la locura a la mujer, ¿sabían? La mujer enloquece con el pecado. El pecado acusa. El pecado cierra los ojos para que no veamos nuestras faltas ni nuestros errores. Nos cierra el entendimiento para que no creamos la palabra. Porque fíjense, el mismo diablo, ese serpiente que tomó forma de serpiente, engañó a Eva, es el mismo que tiene esclavizados a los hombres y a las mujeres a través del pecado, dominado por el pecado. ¿Cuántas mujeres pueden estar ahí en la noche y que su corazón y su mente son dominadas por las concupiscencias y están allí en la noche y están en esa situación presas por el pecado y a veces cuando salen de ese momento que están pensando, ellos pueden decir, ¿cómo puedo escapar? ¿Cómo puedo ser liberado de todo esto? ¿Cuántas mujeres son esclavas del pecado a través de la amargura y las está consumiendo? Pero ¿saben una cosa? ¿Quién ha engañado? El diablo. Cuando una mujer guarda rencor, cuando una mujer tiene amargura, en esos momentos sus sentimientos la esclaviza. En esos momentos, ¿qué hace? Se defiende solamente contra el dolor a través de la amargura, del resentimiento. Pero saben que la amargura y el resentimiento es pecado. Y precisamente la culpa de pecado
no quiere reconocer. Eva lo hizo. Cuando nosotros pecamos no queremos reconocerlo, y Eva lo hizo porque dijo, la serpiente me engañó, ¿sí? Y el hombre dijo, la mujer que me diste. Entonces siempre vamos a tener una excusa para el pecado. Siempre vamos a tener una excusa para no reconocer nuestras faltas. La mujer que ha sido violada dice, es que Dios, ¿dónde estaba? ¿Por qué Dios no vino? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué hice yo? Y empieza a cuestionar, ¿sí? Aquella mujer que es infiel dice, es que yo soy infiel si mi marido no me hubiera sido infiel. Es que yo soy así si mi esposo no me hubiera dejado. Es que yo soy así si mi padre no me hubiera abandonado. Es que yo soy así porque así me hizo la sociedad. Es el pecado que traemos, ¿sí? Y precisamente la naturaleza y la naturaleza del hombre y de la mujer es corrupta. La naturaleza de la mujer, del hombre, es pecado, por tanto nos esclaviza. Dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea de obediencia para la justicia. Fíjense, una persona es esclava de aquello ante lo que se inclina, a lo que reconoce como su dueño. Si obedece al mandato del pecado, entonces es esclava a dirección a la muerte, al pecado. El pecado es como una cárcel que consume, que lleva a la desesperación, porque no hay solución para el hombre, ¿sí? En el Antiguo Testamento, fíjense, había una enfermedad que se llamaba lepra. En aquel entonces la lepra era una enfermedad incurable. Dice que les salían como llagas y se caía de la piel. En aquel entonces, fíjense, las personas que tenían lepra tenían que ponerse unas campanitas en su ropa porque era contagiosa y tenían que traer la cabeza tapada. Y cuando pasaban por alguien, ellos gritaban, ellos mismos decían, leproso, leproso. Entonces la gente tenía que apartarse para no ser contaminados, porque la gente se moría por esta enfermedad. La carne mala corría por todo su cuerpo. Para aquellos leprosos en el tiempo de Jesús, el único que podía sanarlos era Jesús, el Salvador. El pecado es como la lepra. Nadie puede curarla si no es solamente a través de Jesucristo, a través de nuestro Señor. Él mismo pagó el precio por el pecado. Fíjense, solamente Cristo tiene el poder para liberarnos del pecado y de la esclavitud del pecado. Sí, porque el pecado condena, el pecado destruye, el pecado nos separa completamente de Dios. Dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense, la vida eterna no es el pago de un salario, lo que estamos viendo, porque el hombre y la mujer, como ya hemos dicho, no hay nada que pueda hacer el hombre para salvarse por sí mismo, ni la mujer puede hacer nada por salvarse a sí misma. Solamente el don, el regalo de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel niño que nació y se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solamente Él tiene el poder para liberar al hombre y a la mujer del pecado. Solamente Él tiene el poder para sanarnos. Solamente Él puede darnos vida eterna, porque solo en Cristo se encuentra la vida eterna. Él es la vida y solamente en Él está la vida. Solamente en Él podemos encontrar la solución para nuestros pecados y para todas aquellas cosas que nos acarrean o nos llevan al infierno. Solamente en Cristo, ¿sí?
La verdadera vida que el hombre y la mujer necesitamos se encuentra en Cristo. ¿Quién es la esperanza? Jesús. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, nosotros aunque éramos pecadores, sin embargo, Dios demostró su amor por nosotros, pensó en nosotros. Al darnos el regalo de la salvación, pensó en nosotros. ¿Y saben qué quiere decir precisamente mostrar? Significa probar, exhibir. El Padre exhibió a su Hijo en la cruz del Calvario. Jesús quedó ahí en la cruz humillado, porque era una humillación para un judío que lo quitaran su ropa. A Jesús le quitaron toda su ropa y estuvo ahí, exhibió su amor por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Murió por nosotros como pecadores, que vivíamos egoístamente, porque ¿quién pensó en Dios? ¿Quién de nosotros pensó algún día en Dios? Nadie pensamos en Dios. Él vino a buscarnos. Él vino ignorando nuestros pecados, porque Él nos amó, ¿sí? Ignorando en el sentido de darnos el perdón, porque no merecíamos el perdón. Nosotros vivíamos ignorando los mandamientos de Dios, haciendo nuestra propia voluntad, caminando sin valor, sin dirección. No teníamos para dónde caminar. Fíjense, en este tiempo de Navidad hay mucha gente que celebra la Navidad, pero no la celebra como es. Por ejemplo, piensan que celebrar la Navidad es el arbolito, es juntarse con la familia, pero muchas familias se juntan y nada más se hablan en Navidad, por decir así, en estas fechas. Solamente la cena de Navidad se hablan, pero pasa el 24, el 25, el 26 se dan los regalos, que muy a fuerzas, porque luego dicen, ay, ¿ya viste lo que me regaló tu hermanito? ¿Ya me viste mira qué vestidito? No, pues te digo que desde cuándo me odia, desde que nació me odió, porque yo era la más bonita, te digo. Y después que pasa eso, que ya no se hablan, pasa otro año y a la otra vez, ¿qué vamos a hacer de cenar? Y es lo mismo, ¿sí? Esa no es la Navidad. Otras personas festejan la Navidad con lágrimas en sus ojos porque no tienen esperanza y dicen, es que yo no tengo una familia, no tengo un pavo, no tengo dónde juntarme, ¿qué va a ser de mí? Estoy solo, estoy sola. Y sufren esa depresión. Cuando está Cristo y entendemos qué valor tenemos, aquel que pagó el precio, entonces podemos valorar ese tiempo. Todos los días, como decía la pastora, todos los días, pero eso es un día donde precisamente vienen las emociones, todas las emociones vienen y empezamos a decir, bueno, ¿y yo por qué esto? Y no, a mí no me regalaron nada, pobrecito de mí, pobrecita de mí. ¿Ya te fijaste? Nadie me quiere, soy un gusanito, allá que debería de estar por allá arrumbado. Pero fíjate, cuando nosotros entendemos cuál es el plan y el propósito de la redención de Jesús, eso es lo que nos da valor, ¿sí? Aunque no tengamos nada, pero el valor es que Jesús nació para darnos vida eterna, ¿sí? Entonces, Él vino a pagar un precio, la redención. Él nos compró por precio. Fíjense, el comprar por precio nos da la idea. Se cuenta una anécdota de precisamente en los tiempos de Estados Unidos con el presidente Abraham Lincoln. En aquel entonces, en los años 1800 y algo, ¿sí? Ahí estaba la esclavitud. A todos los negros los tenían de esclavos. Y por eso los que estaban medios así se escondían. Eso no se crean, ¿verdad? Porque estaban medios morenitos. Entonces, fíjense, decía que en aquel tiempo ellos sacaban, el amo sacaba, compraba muchos esclavos para su beneficio, claro. Los compraba, pero ya que no les servían, los sacaba a la plaza. Y ahí en la plaza empezaba, a ver, ¿quién me compra estos esclavos? A este, ¿cuánto das por ese? No, pues te doy, por decir así, $20. No,
dame 25. No, mira, es que ya se le cayó los dientes y ¿cómo me va a ayudar acá? Bueno, ni para ti ni para mí. Dame 22.50. Y era ahí la venta de esclavos. Y los esclavos eran ahí pasados por todas las miradas. Dice que esta anécdota de Abraham Lincoln dice que él pasó porque fue el que abolió la esclavitud. Fue uno de los grandes presidentes que tuvo Estados Unidos. Y dice que este hombre pasó ahí cuando en sus campañas todavía no era presidente. Y pasó por ahí y vio a una de las chicas. Una chica estaba ahí. Él vio cómo todas las miradas obscenas estaban sobre de ella. Y él veía cómo aquella jovencita se hacía para allá y para acá y lloraba. Cuando pasa le dice, ¿cuánto vale esta jovencita? No, pues tanto. Dice, yo pago por ella. Y la compró. Ella iba de una manera sin saber qué iba a pasar, porque había estado con un amo. Ese amo la había violado y la había maltratado. Había abusado de ella en todos los aspectos. Ahora la había comprado otro y ella iba y decía, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a hacer ahora este hombre conmigo? Dice que pasaron caminando, él acompañó como 3, 4 cuadras. A las 4 cuadras le dijo, mujer, eres libre. Y ella volteó y dijo, ¿qué? ¿Quedas libre? Te compré para darte la libertad. Dice que ella en ese momento se echó a los pies de este hombre y empezó a llorar y dijo, yo no quiero otro amo, porque si tú me compraste y me estás dando libertad, yo no quiero irme con otro. Eso lo quiso Jesucristo. Jesucristo nos compró por precio para darnos libertad, para que nosotros escojamos a Él. Nosotros decidimos, pero qué mejor como esta mujer que dijo, ¿qué otro amo podemos llegar? ¿En qué manos podemos quedar? ¿Sí? Nosotros por el pecado estábamos bajo el amo, el engañador que nos tenía dominados y bajo el yugo de la esclavitud. Cuando se preguntó el precio por cada una de nosotros, ¿sí? Pregúntale a tu compañera, ¿cuánto vales? Así, dígame. Fíjate, cuando el Señor, nosotros, ¿cuánto vales? Dios nos vio en la condición que estábamos. Él nos vio en la esclavitud del pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado esclaviza. El pecado pone sus garras en el cuello y nos quiere destruir. No podemos dejar el pecado porque el pecado nos lleva cada día a la destrucción. El precio fue el precio más grande. Jesús dice en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Saben qué? El pecado busca la manera de esclavizarnos. El pecado busca la manera de controlarnos, de dominarnos y dictar nuestros propios actos. Pero ¿saben una cosa? Solamente Jesús puede liberarnos de la esclavitud y pagó el precio más grande. Dice Mateo 13:45, fíjense, también el reino de los cielos, Mateo 13:45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabían que una perla nace del sufrimiento? Un grano de arena o de parásito se abre al interior de una ostra. Es un organismo viviente y el intruso lo hiere. Para protegerse la ostra empieza a segregar una sustancia llamada madre de perla o de nácar. Para rodear con ella al intruso, esa es la secreción que gradualmente se forma la perla, y la perla es de gran precio, de manera que la perla nace en virtud de un gran sufrimiento, de mucho dolor. El precio por el pecado es el sufrimiento y la agonía de Jesucristo. Eso es lo que nos da el valor. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, su muerte es el precio por mi pecado.
Él dejó todo por venir a morir por cada una de nosotras, por cada uno de nosotros. Dios dio el pago por el pecado a su Hijo. El precio fue la separación de su Padre, es cargar el pecado más horrible y vergonzoso que nosotros traíamos o traemos. Él lo cargó. El pecado más horrible, y que quizás algunos de nosotros al recordar ese pecado nos da hasta vergüenza recordarlo. Él lo llevó en su cuerpo. Él llevó nuestro pecado en su cuerpo perfecto, santo, su rostro desfigurado, los clavos fueron en sus manos. Su rostro quedó desfigurado. Sus manos y sus pies sangrando eran el precio por nuestro pecado. La justicia de Dios demandaba el rescate del pecado. Alguien tenía que cumplirlo, pero no se halló nadie. Alguien tenía que cumplir con los requisitos para liberarnos. No se encontró a nadie. Solamente el Hijo de Dios. Solamente Jesucristo como nuestro mediador es el que nos podía comprarnos por precio. Fíjense, dice Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, santo, apartado, para pagar el precio, tenía que ser separado del pecado y de todo mal. Jesús nació y vivió una vida moral intachable. Jamás se le encontró una falta. Jamás nadie lo pudo acusar de algo. Él era el Cordero perfecto. Por eso Él fue el precio por nuestro pecado. Tenía que ser inocente, inofensivo, libre de toda malicia y engaño y envidia o rencor. Y Cristo Jesús fue el más hermoso, el bueno, nunca pecó, nunca lastimó a nadie. Siempre fue perfecto. Sus verdades siempre fueron contra el pecado. Precisamente cuando Él hablaba a los religiosos, ellos se ofendían porque les hablaba el pecado. Les hablaba de sus errores y ellos decían, nosotros tenemos por padre Abraham. Y Él les decía, mayor que el que Abraham está aquí, ustedes no me quieren hacer caso. Crean, busquen. Ustedes saben la ley. Y la ley habla de mí, pero ellos no querían y por eso se ofendían. Por eso Jesucristo fue el más grande precio por nuestro pecado. Fue puro, fue sin mancha. Él era libre de toda suciedad y profanación moral. Por su pureza, Él puede cubrir el pecado de todos nosotros. Jesucristo se encuentra separado de los pecadores porque Él nunca pecó. Dios los separó para la muerte. Jesucristo es el precio de nuestro pecado. Jesús es perfecto. Jesucristo, el más sublime. Jesucristo fue el precio de su muerte y su resurrección. Él resucitó para nunca morir. Dios tuvo que destinar a su Hijo como pecado para salvarnos. No lo merecíamos. Nadie lo merecía. Alguien puede decir, yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie, yo no fumo, no tomo. Pero ¿sabes qué? Las obras no nos salvan. Nuestra propia justicia, dice la palabra de Dios, son como trapos de inmundicia. Nuestra justicia no nos salva. No por sentirnos muy buenos o que demos donaciones a tal o cual lugar nos salva. Solamente el perfecto puede hacerlo y ese es Jesucristo. ¿Sí? Solamente. ¿Qué debo de hacer para tener ese sacrificio de Jesús, para tener ese precio? Arrepentirnos, creer y recibirlo. ¿Cuántas mujeres no están bajo el pecado y viven en una angustia, en una desesperación y van con el psicólogo y el psicólogo les dice, mira, tú ve y diviértete y haz esto y haz lo otro, pero no pueden llegar al alma ni al espíritu porque solamente Dios puede hacerlo, solamente el poder de Dios, solamente Dios puede
a hacer la obra en el corazón, porque Dios creó al hombre y solamente Él tiene la solución para el pecado y para los problemas de la condenación del pecado. La fe, el creer que Él nació para salvarnos, que Él murió para pagar el precio por el pecado y que Él resucitó para darnos nueva vida. Ese es el precio que Él pagó por nosotros. En Efesios capítulo 1:7 dice, en quien tenemos redención, el precio, ¿sí? La paga por nuestros pecados, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. A través de la muerte de Jesús, Él pagó el precio para librarnos de la esclavitud. El perdón es garantizado cuando nosotros creemos que Él murió por nosotros. ¿Sí? Fíjense, en el Antiguo Testamento la sangre era vertida, se mataba un animalito y la sangre era ofrecida. Era una manera en que ellos podían tener fe en Dios para el perdón de sus pecados. Ahora Jesús fue el sacrificio perfecto, su sangre nos limpia de todo pecado y es para todos los tiempos. Jesús, su sangre es vigente hasta el día de hoy, hasta que Él regrese por su iglesia. Esa es la sangre, ¿sí? Y como decía la pastora, no es cualquier sangre, es la sangre de Jesús, es la sangre del perfecto, es la sangre del mismo Dios que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué éramos nosotros? Nada. No éramos nada, pero su gran amor, su gran misericordia nos ha dado un precio. Y es el precio de la redención, es el precio de la cruz. Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Nuestra fe, creer en Cristo, puede liberarnos del pecado. Entonces yo puedo recibir el precio. En la iglesia secular tienen una costumbre, traen a un monito, así dicen que es el niño Dios, pero no es, ¿sí? Y lo traen y lo ponen ahí y lo besan. No sé quién está en esa tradición, y lo besan. Sí, pero fíjense, eso no tiene nada que ver, porque dice la palabra de Dios que son ídolos, no hablan, no oyen, no ven, pero la sangre de Cristo tiene poder para deshacer todo lo malo que hay en nuestra alma. Solamente Él. Nuestra fe, creer en Cristo, puede liberarme del pecado. Sí, yo puedo recibir ese precio de sangre que me limpia y perdona mi maldad. ¿Sabían que un día vamos a morir? Todos vamos a morir un día. El día no lo sabemos. Hay personas que el médico le puede decir, tienes una enfermedad incurable y te quedan 3 meses. Bueno, científicamente quizás lo puede ser, pero la decisión es de Dios. Dios decide cuándo, porque nuestras vidas están en sus manos. Pero, ¿qué cuando estemos con el Señor? ¿Qué cuando estemos delante de su presencia? ¿Cómo vamos a llegar? Vamos a llegar, no, Señor, es que a mí nunca me dijeron, es que tú no conoces al marido que tenía, al hijo que tenía, es que yo era así y mis pecados son justificables. No, delante de Dios no va a haber justificación nuestra, sino es la justificación de la sangre de Cristo en nuestros corazones. El único que nos puede justificar delante del Padre, la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, porque precisamente el poder para poder estar en el cielo con el Señor, Adán y Eva fueron expulsados, pero el hombre puede volver a estar en la presencia de Dios cuando se arrepiente de sus pecados. Entonces, ¿qué pasa? Viene el Señor, nos perdona y nos limpia de todo pecado. ¿Y qué pasa después? Nos hace nuevas criaturas. ¿Y después qué pasa? Nos santifica. ¿Y después qué pasa? Un día que moramos vamos a estar con el Señor y vamos a estar con esa
gozo de decir, gracias Señor porque me salvaste, gracias por tu sangre preciosa, gracias porque puedo estar en tu presencia. ¿Sabían que les decía hace un momento, su ropa que le regalaron es de etiqueta? Y unos decimos, es de marca. ¿De qué marca es? Y vemos la marca, ¿verdad? ¿De qué marca es tu pantalón? Levi's. ¿Y la tuyo? Oscar de la Renta. ¿Y el tuyo? De esto. Y lo traemos. Y nosotros decimos, es que este lo hizo, esta empresa lo hizo, ¿sí? Y cuando nos hablan de esa empresa decimos, no, esta empresa, no, los perfumes por decir así, Oscar de la Renta, no hombre, qué perfumazos, no, las camisas y podemos decir, sabes, nosotros para etiquetarnos necesitamos ser comprados por el precio de la sangre, para cuando estemos con el Señor o estemos aquí, ¿qué etiqueta traes? La etiqueta de la redención de Jesús, le pertenecemos a Él, ¿sí? Esa es la redención, haber sido etiquetados por el Señor y estar en su presencia, ¿sí? Llegar ante Dios sin culpa porque fuimos compradas por precio. Yo les pregunto, ¿cuántas de las que estamos aquí necesitan el perdón del Señor? Para poder estar con el Señor, Jesús nació para salvarnos de nuestros pecados. ¿Quién necesita esa salvación? ¿Quién necesita decirle al Señor, Señor, yo necesito que tú me perdones? Yo ya no puedo estar con mis pecados. Yo ya no puedo seguir viviendo así. ¿Cuántos podemos decirle, Señor, líbrame de estos pecados? Líbrame, porque no puedo hacer nada. Fíjense que los últimos tiempos que estamos viviendo son tiempos que el Señor no tarda en regresar. El Señor viene pronto. Él prometió, Él nació y murió. Y cuando Él murió y resucitó, antes de que fuera al cielo, le dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, dice, pero voy a venir. Y les empezó a dar algunas instrucciones. Y empezó a decirles, va a venir el Espíritu Santo, el cual les va a dar poder para que sean mis testigos. Y Él estaba hablando cuando vino una nube y se fue y se pusieron, dicen Hechos, que se pusieron 2 ángeles y le dijeron, varones galileos, ¿ya vieron a Jesús irse? Sí, pues así lo van a ver otra vez, va a volver a venir. Y va a venir solamente por los redimidos, por los que tienen etiqueta. Yo te pregunto, ¿cuántos no tienen la etiqueta del Señor? ¿Nos ponemos de pie, por favor? Y fíjate, este es el llamado. Los que necesitan pedirle perdón a Dios. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y así con nuestros ojos cerrados ahí, tú levanta tu mano. ¿Quién necesita el perdón de Dios? ¿Quién necesita que el Señor venga y lo lave, lo limpie? Porque tus pecados han sido muy sucios. No hay manera. Ok, tú que levantaste la mano, queremos orar por ti. Los demás seguimos con los ojos cerrados. Pasen, por favor. Pasen, vamos a orar por ustedes. Aquí al frente pueden pasar. Necesitamos que el Señor perdone nuestros pecados y nuestras culpas. Necesitamos la gracia, la misericordia de Dios. Necesitamos que el Señor salve. Jesús nació para salvarnos de nuestros pecados y murió y resucitó. Él está vivo. Los que pasaron aquí, tú puedes reconocer tus pecados. Hay pecados que son muy horribles dentro de tu corazón que te están atormentando.
Son pecados que no te dejan dormir. Hay una condenación por lo que hiciste. Incluso estás enferma y estás enfermo. Ahí tú, si quieres decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados, levanta tu mano y dile, Señor, he pecado contra ti. He pecado contra ti, perdóname. Perdóname, Señor. Ahí con tus propias palabras, dile al Señor en lo que te duelen esos pecados. Dile, es este mi pecado. He fallado. He sido rebelde porque el pecado me llevaba a la rebeldía. Pero en esta mañana yo quiero confesarte mis pecados, Señor, y yo quiero que tú me salves. Yo quiero que seas ese Salvador en mi corazón. Sálvame, Jesús. Sálvame de mis pecados, perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa. Hoy quiero que tú entres a mi corazón y me hagas una nueva criatura porque estoy cansada, estoy cansado de vivir con estos pecados. Ya no quiero vivir así. Sálvame, Señor. Cámbiame mi vida. Líbrame, Señor, de esa atadura. Trae de tu gracia, Señor. Trae de tu gracia. Gracias, Señor, en estos momentos yo te recibo. Dile al Señor que tú lo recibes como su Salvador, porque Él te ha salvado, porque Él te ha rescatado, porque Él te ha limpiado. Gracias, Señor. Los que están atrás quizás conocen del Señor, pero sabían, hay personas con pecado que no ha sido confesado, aunque tú dices, yo conozco de Dios. Hay una mujer en especial que Dios ya te ha dicho, mujer, que dejes ese hombre porque no es tu marido. Tú tienes marido. El Señor te está hablando. La decisión es de nosotros. Nosotros decidimos. Pero si tú quieres ahí, Dios te ha hablado, levanta ahí tu mano y dile al Señor también, Señor, perdóname mis pecados. Perdóname. Señor, límpiame. He sido desobediente. ¿Cuántas mujeres están con orgullo? Eso es pecado. Pero queremos festejar a Jesús. Hay tanta discordia. Hay tanto rencor con mi hermano, de tu familia. Pero queremos festejar a Jesús. Es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Es tiempo de que el Señor nos limpie y nos purifique. Dile ahí al Señor, Señor, límpiame. Los que están atrás. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos llamas, Señor. Y porque tú nos perdonas. Gracias porque tú no nos dejas como estamos. Por eso tú nos exhortas, nos hablas. Gracias, Señor, te doy por cada persona que ha pasado hoy en esta mañana, Señor. Gracias por sus vidas. Guárdalos, Señor. Guarda, Señor, esa semilla que ha sido sembrada en sus corazones, Padre, y que crezca y que se hagan hombres y mujeres llenos, Señor, de tu palabra, de tu presencia, hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. ¿Por qué no le dan un abrazo? Dale un abrazo a tu hermana ahí.